Esta mañana asistí al acto de premiación a la excelencia docente y me alegro mucho porque hace 10 años, en el 2004, instituimos el premio Adela Esperati, Ramón Indalecio Cardoso, y es una política que continúa a pesar de los cambios. Y la ministra de Educación dijo una frase que me golpeó y me hizo pensar todo este día. Dijo: la educación está en el banquillo de los acusados. ¿Por qué la educación está en el banquillo de los acusados? ¿Qué pasa en nuestro contexto social que hoy demanda más educación? ¿Y de dónde proviene esa conciencia? Yo también fui maestra a los 19 años. Ya no existía la escuela normal, entonces yo estudié ya formación docente. Y me recibí y me fui a enseñar en el campo. Y recuerdo que enseñé en la escuela 2220 de Rincón I. Una comunidad rural no lejana a la ciudad, y trabajé con ellos como plurigrado. Y para fines de septiembre entré en la búsqueda de la alternativa y me informaba y buscaba ayuda, y el equipo técnico era absolutamente una palabra en español, y yo les enseñaba la lectoescritura en la didáctica de la lengua española. Cuando eso en formación docente no existía primera y segunda lengua, nadie nos enseñó eso, solo nos enseñaron una sola didáctica. Y yo le decía a los niños: ñañeña la castellano, la caraíñe M, porque si no, ya joven la villa, pero la gente ya te jodeta. Yo me acuerdo de los rostros de mis niños, me acuerdo de cómo mataron la víbora, que me asustó tanto cuando entré en el baño a sacarme la remera y el vaquero con el que yo me iba en mi escuela, y me ponía el guardapolvo blanco, y cuando hice esto encontré una víbora por la viga, bajaron, golpearon. Me acuerdo de sus nombres, y sobre todo me acuerdo de Camilo. Camilo Pereira se llamaba uno de mis 3 niños que no iba a leer jamás. Yo me desesperaba. Era maestra nueva, había sido mejor egresada de mi promoción y tenía ese peso, y sobre todo porque mis maestros decían: Blanca es buena para grados superiores. Y al año siguiente, al recibirme, me dieron plurigrado, preescolar y preescolar y jardín juntos en el turno tarde y en el turno mañana primer grado. En esa escuela rural enseñé. Y recuerdo que Camilo no aceptaba mi contacto. Yo quería abrazar a mis alumnos, quería tocarles. Le tocaba a Camilo y él se erizaba el cuerpo. Y no venía ya a la escuela, venía, preguntaba por Camilo y me decían: maestra, Camilo no mité y amor particular cupeo cañina de Deus. Y yo miraba y veía a un niño así, escondido, agazapado, entonces me iba a buscar a Camilo. Era una búsqueda, y yo nunca supe, cuando eso todavía no era psicóloga. Mi contacto hacía saltar a Camilo. Camilo era un niño golpeado en su casa. El contacto le evocaba los azotes que él recibía. Vivía con la abuela y un tío que era alcohólico. La madre se había ido a Buenos Aires para trabajar como empleada doméstica. Yo no sé qué se hizo de Camilo, pero quiero decirles, queridos presentes, que en las escuelas paraguayas hay muchos Camilos que necesitan no solamente la paciencia, la educación, la técnica, la didáctica, sino necesitan el amor, la comprensión y la ternura de una maestra, de un maestro que le tienda la mano. Y ese es un aspecto de la problemática social que se traslada a la escuela. Pero yo nunca voy a olvidar a los hermanos Duarte, que eran los otros 2 que no leían. Uno de ellos, el que no leía, pero después aprendió, ya tenía 10 años. Cornelia Duarte y Sindulfo Duarte. La nena tenía 12, era muy buena, era una de las mejores, y el nene tenía 10. Yo enseñaba primer grado. Y un día dejaron de venir a la escuela. Entonces más me desesperé. Encima que no leyeron, no vinieron más. Y salía todos los días que veía una carreta, le decía: ven, contame cuál don fulano Duarte, hay cotacaña de semicos en 10. Después de mucha insistencia vino llegando don Primitivo Duarte, que era el padre de Cornelia y de Sindulfo. Y son nombres verdaderos, los recuerdo. Y me dice:
hay cuando maestra la lleva a pujar la oreja, la familia. A cuando me acuerdo como no van a mantener a inmediatamente llevar a la escuela y porque a cuando me impagaba la jera o le ponen a hacer. Lo felicita maestra porque eres ponente o le ponen a la cera o muy cuando más jeras ahora en un peso ante ahí. Lo muy cuando heredera ahora en componente no va por en boria juanete pero no le vale ahí. Entonces ya 11 también. A clase de ingo para ir a primer grado, como a veces no terminamos, ahí no más, digo, o pureado, pero Vicente a 6 de primer grado, a leer para ver otro guito. La nena era muy brillante, el varón estaba un poco atrasado, pero después aprendió a leer. 20 años después, me tocó ser ministra de Educación. Y tenía tantas demandas que atender todos los días y a veces tenía que elegir con el dinero que tenía si alfabetizaba o abría preescolar. Ambas cosas son esenciales, pero yo no tenía el dinero para las dos cosas, tenía que hacer una de ellas. Y era una administración sistemática de necesidades. Procuramos conseguir cooperación técnica, cooperación no reembolsable, muchos recursos logramos. Y todos los días yo tenía a los padres que se iban allí y me golpeaban la puerta porque estábamos expandiendo la educación obligatoria. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo un campesino sanpedrano del asentamiento Luz Bella. Luz Bella, segunda línea. Luz Bella tenía 7 líneas y en cada línea querían el tercer ciclo. Y yo no tenía ni los recursos humanos ni los recursos materiales para darles la escuela. Y viene y me dice un campesino, nunca me voy a olvidar de su rostro curtido por el sol, pero la claridad de sus ideas. Me dijo, ministra, oréndonos como oré la resolución, la tercer ciclo, oye, a mi comunidad. Porque oré ministra, oré tabú y la oré moriajú, anajía bema y oré pecha, la oré grotir. Y yo tenía que inventar, sacar de aquí, sacar de allá y abrir a veces hasta con maestros menores el 7º, 8º y 9º porque eso querían. ¿Por qué valió esa conciencia? 20 años atrás, y de eso hace 10 años, que yo estaba en el ministerio hace 10 años. ¿Por qué valió esa conciencia? Yo creo que en gran medida la reforma, la difusión de todas las expectativas educativas de un pueblo que se fue informando mucho más en la globalización, en la era del conocimiento, donde los medios de comunicación informan, y también, ¿por qué no?, por el esfuerzo de la escuela en la reforma educativa. Cambió la conciencia pública sobre el valor de la educación. Y ese pueblo que antes decía muy guamajera, no encontré la escuela, pero pensé ante ADI, no ahí. Venía 20 años después de decir ore tabugi, ore moriajú, anajía bema y ore ve. Veisa la ore de eso hace 10 años. ¿Dónde estamos ahora, queridos compatriotas, queridos amigos? ¿Dónde estamos y cuáles son los interrogantes que tenemos en la mochila que todavía no hemos resuelto? ¿Cómo está la escuela? La ministra dijo hoy, la educación está en el banquillo de los acusados. Todos los días escuchamos que se tira contra la calidad educativa. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y allí me dicen los ingenieros, pero antes nosotros sabíamos trigonometría, ahora vienen los de secundaria y no saben trigonometría. Todo el mundo en la base, en todos los sitios, todo el mundo reclama. ¿Qué pasa con la educación vial? ¿Por qué no se usa el casco? ¿Por qué la educación ambiental? ¿Por qué ensuciamos nuestros ríos? En fin, tenemos tantos problemas sociales hoy. Y todo eso se traslada en la escuela y la escuela tiene una cantidad de interrogantes. Pero hay un problema central. La escuela es la única vía para sacar de la pobreza y de la exclusión a la gente. Entonces esa conciencia empieza a crecer. Es la única vía. Es la única política social que simultáneamente afecta la competitividad económica, el ejercicio de la ciudadanía y la equidad social. No hay otra esperanza para el niño que nació en un hogar pobre. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que tiene tantos excluidos? Somos una sociedad tremendamente injusta.
Y la educación está bajo una coyuntura y una interrogante de hierro. ¿Qué va a hacer la educación? ¿Va a seguir reproduciendo esa pobreza y esa inequidad? ¿O va a tener una ventana de apertura para mayor dignidad y mejor calidad de vida? Ahí está el desafío docente hoy. Ese es nuestro desafío. Porque en escuelas pobres, pobre educación. El resultado educativo se explica, según la investigación, en un 60% por el contexto social y cultural de la familia y en un 40% por el esfuerzo de la escuela. Qué gran desafío tenemos los maestros de este país, donde hay una cantidad de niños que ese 60% ya es casi vacío o con menos uno. Y todo el proceso de dignificación de su vida va a basarse solamente en lo que le da la escuela. Aún en las condiciones más deprivadas, aún en las condiciones más tristes, podemos desde la escuela poner una esperanza y un proyecto de vida en la vida de los niños. Y ahí tenemos otra pregunta de hierro que nos golpea hoy al magisterio. ¿Qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos para eso? Todos los años nacen en el Paraguay 40.000 niños en los hogares en extrema pobreza. 150.000 hogares aproximadamente están en extrema pobreza y eso representa un poco más de 1 millón de paraguayos. 40.000 niños nacen al año. Si todo sigue como hasta ahora, solo 800 de esos 40.000 terminarán la secundaria. 2%. El resto quedará por el camino. Y ustedes saben lo que dice la CEPAL respecto al valor de la educación. Hoy en América Latina se requiere mínimo para tener 90% de posibilidades de escapar de la pobreza en el curso de la vida. Mínimo 12 años de escolaridad como piso. Los niños que salen de la escuela antes de terminar la secundaria prematuramente renuncian a vivir con dignidad. Otra interrogante de hierro que tenemos los maestros hoy, que muchas veces queremos solamente educar a los buenos, sobre todo muchas instituciones. Profesor Ramiro, yo les cuento que cuando fui ministra tuve un debate fenomenal con los salesianos. Me enfrasqué con ellos en una discusión a puerta cerrada y les dije: ¿dónde está el espíritu de Don Bosco? ¿Dónde está el espíritu de María Mazzarello? Pero qué fácil es educar a los buenos. Y tiran a la calle para que se haga cargo de la escuela pública de los que son malos, de los que son inquietos, de los que se drogan, de los que tienen problemas en su casa, de los que tienen... ¿Cuántos problemas tienen los niños hoy con hogares destrozados por el desamor, por el exitismo, por los lazos tan volátiles entre los seres humanos? Tan efímeros se han vuelto los lazos, que el amor para siempre hasta que la muerte nos separe es solo una retórica del altar, que se olvida al poco tiempo y los niños sufren. ¿Cuántos niños sufren la violencia? Entonces, qué gran desafío educar a todos, la inclusión. Es otro desafío de la educación inclusiva. Es muy fácil educar a los buenos, le dije yo a los salesianos. ¿Acaso no era que Don Bosco recogió a los jóvenes de Baviera que eran expulsados del sistema, esos que no salvaban, esos que eran despreciados, y a ellos les recogió y les dio educación, les dio oficio? ¿Y ustedes? ¿Dónde está el espíritu de ustedes? Yo soy salesiana porque me formé en ese espíritu. Desde la educación de mi casa, que mi madre se formó con las hermanas. Y entonces se quedaban diciendo, y se levantó el superior y dijo: la ministra tiene razón. Y después cambiaron algunas reglas y dejaron de expulsar a los niños. María Mazzarello, inspiradora de la obra de las hijas de María Auxiliadora, también ha educado a las niñas con problemas, a las niñas abusadas. Y ahora resulta que ellos solo quieren educar a los que no tienen problemas. Una disyuntiva grande hoy en la educación, una perspectiva que cada vez más nos va a desafiar: educación inclusiva. Incluir a todos, porque tenemos que incluir a todos. Al discapacitado, al niño con necesidades educativas especiales, al niño Down, a todos tenemos que incluir. Porque la educación es un proyecto maravilloso y el ser humano tiene posibilidades infinitas, solo que hay que encontrar los caminos, cómo llegar a su corazón, a su talento, para que emerja lo mejor de él. Y eso requiere un contexto que educa, y ahí viene otro desafío. Educa a nuestra sociedad. Con la crisis de valores que tenemos, educa a la sociedad.
¿Qué puede hacer la escuela con 4 horas y un contexto en general de 20 horas donde el niño vive, que no educa, que tira la basura en la calle, que no respeta el semáforo? ¿Qué puede hacer? La escuela está en interdicción. La escuela está en crisis. La docencia está hoy con una mochila llena de interrogantes y la educación en el banquillo de los acusados. Y en medio de eso, un gremialismo desconcertado que lucha por los beneficios, lo cual es muy bueno, pero solo por los derechos y nada por las obligaciones ni por la responsabilidad por el resultado del trabajo. ¿O acaso la condición profesional no es tener responsabilidad por los resultados del trabajo? Entonces aquí tenemos un poco el panorama de las interrogantes de una educación que tiene que mejorar. Y ni hablemos de la educación superior. La educación superior en el Paraguay está sumida hoy en la más profunda crisis institucional. Conceptos que iluminaron la vida universitaria durante todo el siglo XX, como la autonomía, como el cogobierno, hoy están desdibujados absolutamente. El cogobierno no existe, los alumnos que son nombrados representantes enseguida son cooptados por las autoridades, con 2 o 3 viajes ya terminó, no hay crítica, no hay vinculación activa de la universidad con la sociedad. Necesitamos, pero ni siquiera hablemos, estoy hablando de las universidades que procuran hacer universidad en serio, y las que mercan con la educación, con universidades de garaje que ofrecen medicina sin hospitales de escuela, donde solo el lucro es el leitmotiv para hacer la tarea. Hace poco me enteré por el diario que una universidad que está sobre la avenida, sobre el Nomapután, sobre la ruta que va al puente, iba a hacer el festejo de los nuevos ingresantes de la carrera de medicina. Y un policía que en sus ratos libres estudiaba medicina también ingresó, entonces llevó para hacerse el simpático un gas lacrimógeno en su mochila y se disparó antes de tiempo y se ahogó la fiesta porque todo el mundo salió desfavorido. ¿Leyeron en el diario qué pasó eso? Sí. Díganme si eso no es alarmante. ¿Dónde estamos? Estamos en un limbo con la nueva ley que salió, no va a resolver el problema. La ley salió el año pasado, antes que nosotros entremos en el Senado. Y hoy estamos en una situación de dificultades tremendas. Las universidades privadas hacen filiales en todas partes. En estos momentos hay en Vallemí una filial de una universidad que también está sobre esa calle que mencioné, donde ofrecen la carrera de Derecho y el director de la carrera es un estudiante de segundo curso. Estamos todos locos. No se respeta ningún criterio. No hay criterio técnico, hay solo criterio comercial. ¿Por qué? Porque hay una juventud ávida de estudiar, porque empezó a vislumbrar que la universidad es el camino. Está ávida y esa juventud está allí, cada vez crece el número de egresados de la media. La Universidad Nacional de Asunción tiene 43.000 alumnos, la Universidad Católica tiene 25.000. Son las universidades más grandes, pero están otras 52 universidades privadas que tienen muchísimos alumnos. Y lamentablemente no hay control, cada una cree que la autonomía es hacer lo que quiera y enseña. Enfermería los sábados y la práctica consiste en llevar a un paciente, hacerle sentar frente al profesor, hincarle ahí, sacarle la sangre y con eso tiene aprobada la práctica. Cuando la ley de enfermería dice 2.000 horas en el hospital y 2.000 horas en la academia. Entonces esa crisis hoy tenemos que abordar. Hay un creciente interés de abordar. La Comisión de Educación del Senado que yo presido estamos abordando y viendo, y vamos a empezar a tener una primera reunión con el sector productivo, con la FEPRIN, con la UIP, para pensar qué vamos a hacer juntos, porque necesitamos que la Universidad Paraguaya se ponga a la altura de las necesidades. Brasil es hoy la 6ª potencia del mundo. Desplazó a Inglaterra de ese lugar. Inglaterra era la 6ª potencia, ahora es Brasil. Y en menos de 10 años va a ser la 5ª potencia del mundo. Brasil fundó su gran desarrollo, logrando en este último quinquenio incorporar a 40 millones de brasileños a una vigorosa clase media. La importancia de la clase media para la democracia, para la justicia social. 40 millones de brasileños nuevos
miembros de la clase media que han surgido. ¿En qué fundó el Brasil? Ustedes saben que la academia brasilera analiza eso, y eso se debe a la gran reforma de su educación superior que hicieron hace 25 años con la creación de la CAPES. Crearon la CAPES, que es un sistema de evaluación de sus posgrados, metieron rigor, el Estado invirtió y dieron un salto extraordinario. Toda la grandeza de ese país se asienta en el cerebro de sus habitantes. Y por otra parte sigue mandando a estudiar afuera a mucha gente todos los años. El año pasado Dilma se fue a los Estados Unidos y tardó 1 hora con Obama, y después tardó 3 horas con el rector de Harvard y con el director del Instituto de Massachusetts, del MIT, donde envió a 600 brasileños este año. Están estudiando 600 brasileños en Harvard y en el Instituto de Massachusetts, en todas las más modernas ciencias: biotecnología, microelectrónica, nuevos materiales. Un poderoso país que pone el acento en la educación superior, y en la educación en todos los niveles. Tienen enormes problemas, tienen menor nivel que nosotros en educación para todos, tienen muchos analfabetos todavía, pero ponen un gran elemento de atención del Estado en la educación superior, porque esa es la base de su progreso y su despegue económico. Nosotros tenemos que hacer allí una gran transformación. Tenemos que incorporar criterios, y el Estado tiene que invertir en un plan de largo plazo. Lo que no puede es seguir así, como está. Hoy tenemos una cantidad de carreras de contador, contabilidad, derecho, y lo que nos hacemos es formar gente que generen y produzcan lo que hay que contar. Tenemos muchos contadores, pero tenemos que contar. Necesitamos producir riqueza para contar. Y ahí necesitamos aprovechar nuestra inmensa riqueza, y eso requiere un plan de Estado que nunca pudimos hacer. Yo cuando fui ministra sufrí todo ese tiempo porque la ley me impedía, porque la ley en el único país del mundo en el que el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con las universidades es aquí. La universidad por una ley se dejó totalmente fuera. Hoy coña, cada uno ya voy a poseer ahora o explotar las apillaves. La educación es un bien público y como tal debe generar beneficios colectivos. Eso significa que una institución puede tener utilidad. Para mí el ejemplo es el Colegio Goethe. Una junta dirige, los alumnos pagan, pero esa rendición de cuentas es clara, y todo lo que se genera de beneficios se reinvierte en quienes la generan, en los profesores, en nuevos campus, más bibliotecas, más internet, más aire acondicionado para que no tengan calor los alumnos. Una rendición de cuentas pública donde nadie se enriquece con el dinero que genera la educación. Y aquí en nuestro país, detrás de las fundaciones que dirigen las universidades privadas, gran parte de la utilidad va para las estancias y para todo el patrimonio de los rectores y dueños, encima muchos de ellos extranjeros. Había sido que UNIDA, que yo estaba muy feliz porque UNIDA pensaba que iba a ser una universidad diferente porque tenía una relación con la Getúlio Vargas, porque era de unos brasileños que querían fundar, se vendió ahora a unos peruanos. Los brasileños se fueron de vez, no querían entrar a discutir porque veían demasiadas cosas, un mundo sin normas en la educación superior. Ese es el estado de la situación. ¿Dónde tenemos que ir, queridos presentes? Tenemos que ir hacia un desarrollo donde se dé mucho más inversión. Aumentó el presupuesto, pero la inversión porcentual en relación al PIB es todavía uno de los más bajos. Cuando yo estuve de ministra en el ministerio, yo renuncié en junio del 2007. La inversión, voy a hablar en cifras reales. El monto del presupuesto del Ministerio de Educación era de 453 millones de dólares. Es más fácil decir en dólares porque tiene menos ceros. 453 millones de dólares, y representaba el 4,1% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto creció. Hoy el presupuesto de educación es 1.050 millones de dólares, más que se duplicó, pero es 3,8% del Producto Interno Bruto. Entonces necesitamos llegar al 7% del Producto Interno Bruto, necesitamos hacer un plan de Estado para el desarrollo de la educación superior, necesitamos impulsar una vigorosa política de mejoramiento del prestigio social y de la condición docente, porque ahí tenemos mucho que hacer. Yo cuento siempre con pena
que nosotros hicimos en el Ministerio de Educación un programa de magísters y hemos enviado a estudiar a 200 paraguayos afuera. 200 magísters becados por el Estado, a quienes le hemos comprado una computadora de última generación, le pagamos un profesor de inglés y le pagamos un profesor de nuevas tecnologías que le enseña los software educativos que tenía que manejar. Y se fueron a estudiar en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que es la universidad jesuita más importante de Latinoamérica en políticas educativas, y la Universidad de San Andrés de Buenos Aires en un convenio con el IIP, Instituto Internacional de Educación, de Planificación de la Educación de la UNED. Y ese proyecto era para que el 2015 tengamos 2000 magíster y nuestros capacitadores en la capacitación docente sean más preparados. Pues ese proyecto se cortó y espero que ahora se retome. Se quedaron en los 200, encima están todos esparcidos por ahí, algunos de ellos haciendo tareas menores. Esa es un poco la maldición del Sísifo que tenemos en nuestra república, donde nos vamos remontando la piedra y luego vuelve todo a su inicio. Y en la educación necesitamos políticas públicas de largo plazo. No puede el que viene como ministro inventar y querer empezar todo de nuevo, inventar la rueda, porque hay políticas que tienen que ser sostenidas. Se le puede dar la impronta personal, se puede enfatizar, se puede agregar cosas, pero no se pueden cortar políticas de mejoramiento en la educación media, políticas de preescolar para todos, políticas de mejoramiento en la educación superior, políticas de capacitación docente. Hoy el desafío que tenemos es grande, pero hay una esperanza. Hay una juventud que demanda mejor educación. Y esa juventud está abriendo los ojos. Y esa juventud va subiendo sus años de escolaridad. Y esa juventud accede a esto, a las nuevas tecnologías que cada vez están más accesibles. Y estas nuevas tecnologías permiten más transparencia. Todo se sabe, todo se filma, todo se escucha. Tiene que surgir rendición de cuentas claras. Nunca tuvimos la plata que tuvimos con el FONACYT en estos 2 años. Hicimos una comisión, investigamos y Sanambipa la plata. Felizmente la ley prevía el fondo fiduciario y se guardó. No se usó por incapacidad de gestión, pero por lo menos la plata no se diluyó en el presupuesto y ahí estamos para ver qué vamos a hacer con ese dinero para que mejore la educación. Hoy hay una sociedad mucho más beligerante que exige mejor educación, que compromete mucho más a la escuela, y la escuela tiene que en el corto plazo superar su desconcierto ante el mundo del conocimiento y las tecnologías, porque esa escuela tradicional donde el maestro enseñaba transmitiendo saberes pasó de moda. La escuela sigue siendo central en la vida del niño, pero ya no es para transmitir saberes, es para ayudarles a ser personas. Entonces los saberes vienen por diferentes caminos, por el escolar de los diarios que tienen informaciones maravillosas, a veces más completas que cualquier libro, por internet, por la televisión. La escuela ya no tiene el monopolio de la entrega del conocimiento, pero lo que la escuela no puede declinar nunca de su función es ayudar al alumno a pensar a partir de toda esa información y a desarrollar las nuevas habilidades que el ciudadano necesita para vivir en este mundo. ¿Dónde buscar información? ¿Cómo buscar? ¿Cómo procesar? ¿Cómo tener sentido crítico de las cosas que suceden? ¿Cómo tener opinión propia? ¿Cómo saber discernir lo que tiene que hacer? La escuela es el camino de la esperanza. Hoy celebramos el Día del Maestro y siempre vamos a necesitar maestros. Y nos enojamos con los maestros. Y todos los mayores nos dicen, antes las maestras eran hambrelas, de ahora lo sirven. Y todo el mundo dice siempre, en mi época fue mejor. Pero el maestro de hoy se enfrenta a situaciones nuevas. Vayan a enseñar en un cuarto curso en el Colegio San José, voy a ver cómo les va. Estoy poniendo un ejemplo de un colegio de tipo A. Vayan a enseñar en un colegio nocturno de San Lorenzo con 50 alumnos. Vayan a enseñar física en el turno noche. Vayan a enseñar para ver con qué se enfrenta el maestro, y el maestro a veces perdido en esa ambigüedad donde los límites parece que se volvieron todos lapsos, no se entiende cuál es el papel del alumno, hay un desconcierto, a veces transigen dolorosamente con la mediocridad y el conformismo, porque eso es más fácil y menos doloroso
que seguir luchando contra corriente. Y para formar el carácter hay que luchar contra corriente, porque la flojedad no se forma a nadie. Pero la flojedad no significa ser obsesivo, ni la dureza no significa ser rígido. Duros con el principio, inflexibles con el principio, con los valores, pero mansos, blandos, compasivos y amorosos con las estrategias para llegar al corazón del mundo. Y eso solo puede hacerlo el maestro. Así es que a pesar de toda la crisis, yo quiero rendir un homenaje a los maestros. Y quiero rendir un homenaje a mis maestros en la persona de estos ilustres educadores que están aquí. Y decirles finalmente, queridos presentes, la educación es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra la exclusión social que genera la pobreza, contra la exclusión social que es dolorosa y que es el caldo de cultivo de la inseguridad y de muchos otros males contemporáneos que hoy reclamamos. Luchemos desde nuestros puestos por hacer un ambiente educativo de mejor calidad para todos nuestros hijos. Muchísimas gracias.